Hola, en este y otros vídeos voy a hacer una introducción a algunos libros antiguos, bastante antiguos, son realmente clásicos de la literatura, que tienen una relación con temática, con la fantasía y que por tanto pienso que pueden interesar a lectores de fantasía actual, aunque con ciertas prevenciones. Tienen una gran diferencia respecto a lo que es leer una novela de fantasía actual, una novela moderna, porque son de un género literario totalmente distinto. Normalmente de lo que voy a hablar van a ser textos que son poemas épicos, o lo que se llaman epopeyas en castellano, que no tienen una estructura similar a la de una novela moderna, porque son algo totalmente distinto, son algo que está pensado con otros motivos, con otras intenciones. En muchos casos tienen un trasfondo religioso, son obras incluso hasta cierto punto religiosas o en las que intervienen personajes que son de una mitología, de una religión antigua. Entonces, puede haber ciertas prevenciones en el sentido de que si comento que esto puede interesar a lectores de fantasía modernos, pues es posible que alguna persona se ponga a leerlo y diga, bueno, esto no tiene nada que ver con una novela de fantasía. Pero sí es cierto que tienen cierta relación temática y de hecho esa relación es bastante profunda porque es que el origen de gran parte de la fantasía moderna se supone que viene de Tolkien. O sea, realmente Tolkien es el que introdujo muchos de los tropos, de los elementos que se encuentran en la fantasía moderna y por tanto las influencias que tuvo Tolkien han terminado permeando todo lo que es la literatura de género fantástico moderna y Tolkien en sí estuvo bastante influido por obras como las que voy a comentar. Entonces existe una relación que es indirecta, pero que en realidad es bastante fuerte. De hecho, Tolkien era un experto en este tipo de cosas. Era un experto en literatura medieval, en inglés antiguo, etcétera. Y uno de sus libros de cabecera, o uno de los libros que más le influyó, fue el poema de Beowulf. Y este es uno de los libros que pretendo comentar en otro momento. Pero se observa que si consideramos que Tolkien es digamos, el fundador de la fantasía moderna, entonces estos textos no son algo totalmente alejado, totalmente separado de lo que es la fantasía, sino que han tenido una influencia en lo que es el origen y en el desarrollo de la fantasía moderna. Y esta relación viene en parte por su temática, porque aunque literariamente sean cosas muy distintas, aunque una novela sea algo totalmente distinto de estas epopeyas en el aspecto literario, en el aspecto de la estructura, en el aspecto de muchos elementos de los que voy a hablar a continuación, pues lo que sí existe una continuidad temática, bueno, que será bastante evidente cuando comente el argumento de algunas de estas obras. Los elementos que pueden tener relación con la fantasía moderna quizás están un poco oscurecidos por otra serie de características que son los que pueden representar quizás el mayor obstáculo para un lector moderno. Y que bueno, puedo comentar que entre otras cosas son lo que ya he dicho, de que estos textos muchas veces son poemas, son poesía, y por tanto están en verso en muchas ocasiones. Bueno, estas cosas que voy a comentar no se dan en todos los casos, pero en gran parte de los libros que comentaré en este vídeo y en otros vídeos que pretendo hablar del mismo tema en el futuro, pues gran parte de estos textos sí cumplen las características que voy a decir a continuación, que son el hecho de que en su gran mayoría son poemas, son epopeyas, por lo tanto están en verso. No, un lector de novelas modernas normalmente no estará acostumbrado a leer textos en verso y dependiendo de la traducción, pues muchas veces eso se oculta y, por ejemplo, traducciones de la Ilíada y de la Odisea que están en prosa, intentando como un poco ocultar o simplemente a lo mejor acercar más al lector moderno la estructura de esos textos. Pero bueno, en su origen son textos que están muchas veces en verso, que bueno, no, son versos además que no son como los versos modernos, no son versos rimados, sino que simplemente tienen una estructura
métrica determinada, que bueno, ya comentaré quizá en otro momento. El hecho de que sean poemas también viene un poco dado por el contexto en el que se usaban. Muchas veces son textos religiosos que a lo mejor se recitaban. Bueno, de hecho, eso es otra de las características importantes, que muchos de estos textos no están pensados para ser leídos, sino que eran textos recitados, que bueno, luego se terminaron poniendo por escrito, porque de hecho si no se hubieran puesto por escrito, pues en la mayoría de los casos no hubieran llegado hasta nosotros oralmente, pero que aunque estuvieran puestos por escrito, pues estaban basados eran en su origen literatura oral. Y el hecho de que esto fuera literatura oral, que se recitaba y muchas veces incluso en festivales religiosos, etcétera, pues también les da unas características a las cuales no estamos acostumbrados, como por ejemplo el hecho de que son textos a veces muy repetitivos, porque eso facilita la memorización, pues, ya digo, en muchos casos estos textos no se escribieron hasta muy posteriormente. Tienen una serie de características de recursos que están también pensados para facilitar la memorización, como el hecho de repetición de ciertas frases y demás. Muchas veces cuando se produce una escena similar a otra que ya ha sucedido en otro momento, pues se usan incluso las mismas palabras. El hecho de que estemos leyéndolo en traducción, pues también en traducción pues también supone una barrera, porque aquí no estamos hablando de una traducción de una lengua moderna cercana a la nuestra, como puede ser una traducción del inglés, además escrita por personas que tienen nuestros mismos conceptos, nuestras mismas estructuras culturales. Son personas que tenían unas creencias totalmente diferentes, que vivían en entornos totalmente distintos, en culturas totalmente distintas a las nuestras, y muchas veces, si estamos hablando de los textos más antiguos, pues muchas veces incluso existen dudas respecto a la traducción de ciertos términos. Son lenguas que a lo mejor se han descifrado recientemente. Bueno, recientemente quiero decir a lo mejor hace siglo y pico, como el texto que voy a comentar a continuación. Entonces, a lo mejor incluso hay palabras que no se sabe lo que significa en ese texto. La traducción a veces tiene que ser un poco imaginativa. Esto ya digo que supone también una barrera a lo que es el acercamiento de un lector moderno a estos textos. Muchas veces son textos incluso que están incompletos, que nos han llegado fragmentarios y que fragmentado y que se han tenido que reconstruir, que hay partes del texto que faltan, hay lagunas en el texto. En resumen, son algo que es muy diferente de lo que estamos acostumbrados a leer. No son novelas, no pretenden serlo. Y bueno, esto puede echar para atrás a muchos lectores, pero por otra parte pienso que un lector que realmente esté interesado en temáticas de fantasía, pues muchas veces puede encontrar algunos elementos de estos textos, puede encontrarlos interesantes. Y por eso simplemente lo voy a comentar, porque a lo mejor con esto doy algunas ideas de lectura a un lector de fantasía moderna que a lo mejor no esté demasiado acostumbrado a salir de eso, del género, ya no solo del género de la fantasía o incluso ciencia ficción, un género relacionado, sino de lo que es la estructura de una novela actual, que se trataría en principio de acercarse a textos que tienen una estructura diferente y que pueden ser curiosos en ese sentido, aunque por otra parte comprendo que esto a lo mejor no a todo el mundo le puede interesar. En fin, pues esto es un poco sería una introducción en general a lo que pretendo hacer en este y otros vídeos, de comentar este tipo de textos. Y bueno, a continuación pues lo que voy a hablar es del primer libro que he seleccionado, entre comillas, para hablar de él. Bueno, que está seleccionado como el primero con toda la intención del mundo, porque de hecho se puede considerar que es la primera obra literaria de la que se tiene noticias, que es el, el Cantar de Gilgamesh, o la epopeya de Gilgamesh, como se le quiera denominar. Esto que tengo aquí es una edición en español, bueno, es una traducción directa del texto original. Este texto, El Cantar de Gilgamesh, es un poema de la cultura mesopotamia. Por tanto, es algo muy antiguo. Ya digo que esto se puede considerar la primera obra literaria que ha llegado hasta nosotros. Es
Está escrito en lengua acadia, que es una lengua semítica, por tanto está relacionada con el árabe y con el hebreo actual. Y quizás nos pueda sonar más que el acadio, nos pueda sonar algunos de sus dialectos, que son el babilonio y el asirio. Estos son, es una lengua una lengua de cultura que vino a sustituir en la zona de Mesopotamia, lo que sería el Irak actual. Vino a sustituir a la anterior lengua de cultura, que era el sumerio, de la cultura sumeria, y el acadio pues se terminó imponiendo como lengua cultural, aunque en muchos casos en esta época, en la época en la que se escribió este texto, en el que se puso por escrito este texto, pues todavía se seguía usando incluso el sumerio como lengua religiosa y demás. Y bueno, todo esto lo comento porque este libro, este poema, se puso por escrito, la versión que voy a comentar es una versión que se llama la versión estándar, es una versión que ya digo que está escrita en acadio, pero está basado en leyendas que son sumerias, son anteriores digamos, el auge de la lengua acadia en Mesopotamia. Y bueno, esas leyendas están basadas en la historia de un rey, de un rey más antiguo, que un rey sumerio, del cual podemos hacer quizá una comparación con el rey Arturo, en el sentido de que este rey, Gilgamesh, es un rey que se supone en fin, que está basado en un personaje real, pero lo que realmente, lo que ha llegado hasta nosotros ya ha quedado totalmente sepultado por una serie de leyendas y prácticamente o en absoluto no sabemos casi nada o nada de lo que fue ese personaje histórico en su origen. Pasa lo mismo que con el rey Arturo. El rey Arturo, pues sí, se supone que fue un caudillo guerrero y demás, pero realmente no se sabe nada, prácticamente nada del personaje real. Lo único que sabemos, o lo único, o realmente el personaje, las historias que han llegado hasta nosotros son todas leyendas, y excepto quizá alguna mención suelta. Igual pasa con el caso de Gilgamesh. Se supone que estuvo basado en un personaje real, pero todo lo que ha llegado a nosotros ya son cosas legendarias, cosas que tienen muchos elementos religiosos, fantásticos, mitológicos, y que por tanto pues son ya personajes, digamos, literarios, no son, aunque estuvieran en su origen basados en personajes históricos. Estos textos están escritos en un sistema de escritura que se llama cuneiforme, que se descifró hace siglo y pico, y por tanto, bueno, un sistema de hecho bastante complejo, bueno, un sistema que se usó para muchas lenguas, pero para este idioma, para el acadio en el que está escrito este texto, la epopeya de Gilgamesh, pues es una estructura es un sistema de escritura muy complejo, y ya digo que se descifró hace poco más de 100 años, se descifró en el siglo XIX, y por supuesto todavía sigue existiendo dudas sobre algunas palabras, etcétera. Pues en muchos casos pues no se tiene material suficiente para identificar todas las palabras. Y bueno, en este caso estamos además hablando de un texto fragmentario del cual se conserva solamente prácticamente la mitad de lo que era la historia de Gilgamesh, es lo que se conserva, aunque por suerte las partes que nos han llegado permiten reconstruir una historia bastante completa, sin muchas lagunas, y de hecho muchas de las lagunas se pueden rellenar usando otras versiones que no son la versión estándar, que es la que se traduce en este texto. En la versión estándar, que es, digamos, la principal, en la que se basa este texto, se ha rellenado cuando hay elementos que faltan, cuando hay lagunas en el texto, se han rellenado usando algunas otras versiones. Bueno, en general se puede, digamos, disfrutar de la historia de Gilgamesh sin demasiadas lagunas, sin demasiadas interrupciones en ese texto, aunque algunas hay. Este texto, por otra parte, tiene, se puede decir que la continuidad respecto a la cultura nuestra se interrumpió, porque ya digo que este sistema de escritura, y bueno, de hecho esta civilización, pues en gran parte fue redescubierta en el siglo XIX aproximadamente. El grueso de la civilización se redescubrió en el siglo XIX, aunque evidentemente existían cosas que habían perdurado,
pero es una civilización que tiene una antigüedad que es incluso mayor que la egipcia, pero quizás con la egipcia hayamos tenido una mayor continuidad. Pero la civilización mesopotámica, pues hasta que se redescubrió, se redescubrieron algunas de los textos debido a eso, excavaciones arqueológicas realizadas sobre todo en el siglo XIX, incluso algunas un poco antes, y bueno, y todas las que se han estado realizando desde entonces hasta ahora, pues esta civilización estaba perdida a efectos de la historia, ya digo, quitando elementos sueltos, ¿no? Que nos llegaron a través de otras culturas o a través de la influencia de otras culturas. Pero digamos que no teníamos un acceso directo a los textos de la cultura sumeria, de la cultura acadia, asiria, babilonia, etcétera. Entonces, cuando se descubrieron estos textos y cuando se pudieron traducir, pues se vio que que sí que hay una cierta continuidad en varios aspectos de nuestra cultura. Por ejemplo, en este texto existen elementos que luego pasaron a la historia a historias de la Biblia. Por ejemplo, concretamente a la historia de Noé, del arca de Noé y del diluvio universal. Y de hecho, lo que existe en la Biblia, en el Génesis, lo que se cuenta en el Génesis de estas historias, son calcos prácticamente de versiones que se pueden leer en el Cantar, en la epopeya de Gilgamesh. Hay cosas que están prácticamente calcadas en la Biblia de estos textos. Estos textos son anteriores a la Biblia. Y hay otros, incluso en otros libros de la Biblia que no son el Génesis, pues se han encontrado otros elementos que también se mencionan en esta historia. Entonces es algo curioso porque estos textos y estas civilizaciones estaban bastante perdidas. No había una continuidad con la cultura actual, pero posteriormente, pues cuando se han redescubierto, pues se ha llegado a la conclusión de que esa influencia no se perdió totalmente, sino que llegó a nuestra cultura occidental, pues a través de cosas como la Biblia, y bueno, y también llegaron a historias a los griegos, etcétera, etcétera. O sea, no hubo una ruptura total. Ha habido cosas de la cultura mesopotámica, de la literatura mesopotámica, que han llegado a nosotros a través de otras culturas que han sido intermedias, han sido, digamos, intermedias en el tiempo entre esa cultura y la nuestra. Eso quizás es otro elemento que puede ser de interés a la hora de leer este texto. Bueno, y concretamente hablando de esta edición, esta edición es una edición de Jorge Silva Castillo que me parece que es bastante buena. Se llama Gilgamesh o la angustia por la muerte. Lo de o la angustia por la muerte imagino que es algo que metió la editorial para no, quizá, para acercar un poco esto al lector casual, por llamarlo de alguna manera, para no titularlo solamente Gilgamesh, que a lo mejor eso le suena a poca gente. Y bueno, digamos que este subtítulo pues, me parece un poco clickbait, por llamarlo de alguna manera, pero pues sí, se puede acercar a lo que es la esencia del tema del que trata. Esta edición, ya digo, me parece muy buena porque es una traducción directa de la lengua acadia. El editor, el traductor es un experto en ese tema. Y además se nota que ha puesto, por la introducción y por las notas y por todo lo demás, se nota que ha puesto gran interés en que la traducción sea bastante idiomática, porque bueno, antes que esta traducción, pues evidentemente como esto es un texto bastante conocido, pues existían otras traducciones anteriores, pero eran retraducciones del francés, a través del francés, a través del inglés, etcétera, etcétera. Y en este caso pues tenemos una traducción directa de la lengua original y en la que además el autor, por lo que comenta la introducción, pues ha puesto muchísimo interés en dar una traducción bastante idiomática, bastante, digamos, aprovechando los recursos de la lengua castellana. O sea, que no sea simplemente una traducción literal, sino que sea una traducción que tenga el sabor del idioma castellano, por decirlo de alguna manera, que no parezca
simplemente como una traducción tan excesivamente literal. Y creo que lo ha conseguido bastante bien, y además ya digo que en otros aspectos la edición es bastante buena porque tiene una introducción muy interesante, tiene notas, tiene incluso esquemas, gráficos, fotos de tablillas mesopotámicas, etcétera. Está bastante bien. Se ve además que, bueno, que no es un libro de excesivo grosor, y además como es una traducción en verso, que esto quizás puede ser algo que a lo mejor pueda espantar un poco al lector moderno, pero por otra parte se ve que esto además provoca que el texto no sea muy largo, que sea algo que se lea bastante rápido. Un texto con tanto espacio vacío, digamos, a pesar de que tiene el texto en sí, pues a lo mejor tiene unas 150 páginas o una cosa así, y además esto hay que añadirle las notas, introducción, etcétera. Pues además estas 150 páginas a lo mejor del texto propiamente dicho, pues al estar en verso y haber mucho espacio vacío, pues es un libro que se lee relativamente rápido. Y bueno, sobre el argumento en sí propiamente dicho, bueno, aquí me temo que voy a hacer unos cuantos spoilers del argumento. Espero que no haya demasiado problema porque, bueno, a fin de cuentas el lector ya ha dispuesto de mucho tiempo para ponerse al día respecto a esta obra. Ha tenido aproximadamente unos 3000 años o así. Y así que no me voy a cortar demasiado a la hora de contar algunos detalles del argumento. Está basado en las leyendas sobre un rey sumerio que luego fue divinizado, Gilgamesh. Y por tanto ya en la versión actual que disponemos bueno, la versión actual quiero decir la que está en este libro, la versión Acadia, pues está basado en poemas anteriores sumerios, pero la versión que es la que se ha traducido en este libro, tenemos ya un rey que está divinizado, que se considera un dios, y pero cuenta las aventuras o de cuando él era un rey de la ciudad de Uruk, una ciudad sumeria, y empieza con la historia de cómo este rey era digamos, estableció una especie de tiranía sobre la ciudad de Uruk. Los ciudadanos pidieron ayuda, rezaron a los dioses para que les librara de la tiranía de este rey, de Gilgamesh, y los dioses crearon a un ser que se llamaba Enkidu, que era una especie de hombre primitivo, una especie de hombre con rasgos salvajes, una especie de hombre animal, ¿no? Y este personaje, Enkidu, pues se enfrenta a Gilgamesh, y Gilgamesh lo derrota, ¿no? Pero al final resulta que se hacen amigos, y finalmente pues este personaje, Enkidu, muere, y esto pues provoca una reflexión, o provoca una gran tristeza a Gilgamesh, que se empieza a plantear cosas sobre la mortalidad, sobre la muerte, y bueno, él sale de aventuras a buscar solución para su mortalidad, busca como una planta que le dé la eterna juventud, y va buscando quien le pueda ayudar, quien le pueda decir dónde haya un remedio para la mortalidad. Y bueno, en realidad, bueno, este personaje ya ha dicho que es un dios, por tanto, quizás desde nuestro punto de vista moderno, pues a lo mejor no tiene mucho sentido que esté buscando una solución para la muerte, pero resulta que en esta cultura pues se consideraba que los dioses también podían morir, podían ir al inframundo, que era como una especie de... No corresponde exactamente a lo que nosotros entendemos por el infierno, pero era un lugar como triste, oscuro, etcétera, etcétera, algo que también existía en la cultura griega, y donde tanto los seres humanos como algunos dioses pues iban después de la muerte, y habitaban allí como una especie de sombras y demás. Era un sitio en general bastante triste y demás, aunque no se corresponde exactamente con lo que nosotros entendemos con el infierno, ¿no? Simplemente un sitio donde no el alma, o lo que era el fantasma o la sombra de la persona que había vivido, pues ya no tenía acceso a las alegrías que podemos tener en el mundo de los vivos,
y simplemente vivían eso, como una existencia sombría y triste, y por tanto ese es el sentido en el cual Gilgamesh, como se explica muy bien en la introducción de esta edición, pues buscaba una solución a eso, ¿no? Él había visto la muerte de Enkidu y, digamos, afectado o trastornado por esa muerte, buscaba una solución a esa mortalidad y va buscando y se encuentra con un personaje bueno, que sería el antepasado, no el antepasado, sino que sería lo que es el origen del personaje de Noé, el que intervino para construir el arca y el arca de Noé que le permitió salvar a su familia y una serie de animales del diluvio universal y repoblar la tierra. Pues este personaje que se encuentra en Gilgamesh pues es el origen o uno de los posibles orígenes del personaje de Noé. Y de hecho, algunas de las cosas que se cuentan, pues se nota que la Biblia prácticamente ha calcado algunos de los elementos de la historia. Y bueno, finalmente Gilgamesh pues no consigue encontrar una solución a la mortalidad. Entonces esto es como un... Digamos, esta obra tiene un desenlace como un poco trágico en el sentido de que se decide, se llega a la conclusión de que los seres humanos son mortales porque lo han decidido los dioses y que esto no tiene una solución a menos que los dioses decidan lo contrario. Esto es más o menos en líneas generales lo que es la historia de Gilgamesh. Y bueno, para terminar, pues simplemente para que se pueda hacer una idea de lo que es el estilo de esta obra en su traducción al español de Jorge Silva Castillo, pues voy a leer un texto, un fragmento que sería de hecho el comienzo de la obra, el preámbulo, que ya digo que es un poema y que bueno, esto quizá pueda ser un poco es a lo mejor un poco difícil, de lectura difícil para un lector moderno, pero por otro lado yo creo que siendo a pesar de que esto es un clásico, es algo que puede estar considerado a lo mejor algo tedioso, que pueda ser considerado algo de difícil lectura, dentro de eso creo que es relativamente entretenido, en el sentido de que si uno se habitúa a este estilo, luego es una trama que avanza muy rápido y bueno, que está traducido en un contexto, en un estilo que yo creo que es bastante legible. Y sin más voy a comenzar a leer el preámbulo de este texto, que es como una especie de introducción. Empieza así. Quien vio el abismo, fundamento de la tierra, quien conoció los mares, fue quien todo lo supo. Quien a la vez investigó lo oculto, dotado de sabiduría, comprendió todo, descubrió el misterio, abrió el conducto de las profundidades ignoradas y trajo la historia de tiempos del diluvio. Tras viaje lejano, volvió exhausto, resignado, y grabó en estela de piedra sus tribulaciones. Él erigió los baluartes de Uruk el Redil, el de Eanna, sagrario santo. Mira sus muros, como de bronce. Observa sus fundamentos, no tiene par. Toca el umbral, de vieja hechura. Acércate al Eanna, morada de Ishtar. Ningún rey en el pasado, ningún hombre lo igualará. Sube y pasea sobre sus muros, mira sus cimientos, considera su estructura. ¿No son acaso cocidos sus ladrillos? ¿No habrán echado sus fundamentos los 7 sabios? Un sar mide la ciudad, un sar sus huertos, un sar el templo de Ishtar. En total, 3 sar abarca Uruk. Busca ahora el cofre de cobre. Tiene un cerrojo de bronce. Abre la puerta de los secretos. Saca una tablilla de lapislázuli. Lee. Son las pruebas que sufrió él, Gilgamesh, el más famoso de los reyes, célebre, prestigioso, heroico retoño de Uruk, toro que embiste, va al frente, el primero en la batalla, para auxiliar a sus hermanos, vuelve atrás. Fuerte red, protección para sus huestes, impetuosa corriente, derriba las murallas. Hijo de Lugalbanda, perfecto por su fuerza, hijo de la excelsa vaca, Ninsun Rimat,
Tal es Gilgamesh, perfecto, soberbio. Abrió los pasos de la montaña, cavó los pozos en sus laderas, cruzó el océano, vastos mares hasta donde sale el sol. Alcanzó los confines de la tierra en busca de la vida. Por su propio esfuerzo llegó hasta Utnapishtim, el distante. Restauró los santuarios arrasados por el diluvio. Entre todos los pueblos nadie habrá que le iguale en majestad, que, como Gilgamesh, pueda decir, soy yo el rey. Esto se puede considerar que es el comienzo de la literatura universal. Eh, bueno, aunque este preámbulo parezca un poco simplemente descriptivo y demás, esto es porque simplemente es una introducción al texto y lo que se cuenta posteriormente pues es más narrativo, pero aún así es un estilo que no se aleja mucho de lo que acabo de decir. Por eso digo que esto a lo mejor también puede ser un poco de difícil asimilación para un lector que simplemente está acostumbrado a novelas y demás, pero insisto que en este tipo de textos hay bastantes elementos que quizá puedan ser de interés a un lector de fantasía y que a lo mejor, si no en este texto, pues en otros, puedan ser el origen incluso de muchos de los tropos, de las características que se encuentran o de las historias, de los patrones que se encuentran en textos posteriores de fantasía. De hecho, aquí ya he comentado que uno de los temas quizás que pueden ser de la fantasía, incluso de la literatura en general, como el tema de la muerte, de la eterna juventud, de la búsqueda de la inmortalidad, pues es, digamos, el tema central de este texto. Aunque exista una ruptura en la conservación de este texto que no ha podido ser, que no ha podido llegar al lector hasta hace poco más de un siglo, pues sí resulta que, como ya he comentado, hay una continuidad en el sentido de que este texto ha influido sobre la Biblia, sobre otros mitos griegos, etcétera, que sí han tenido influencia a través de otros autores intermedios han llegado hasta nosotros y de hecho son cosas que han terminado influyendo en la fantasía moderna, en la literatura moderna en general. Y sin más, ya hablaré en otro momento sobre otros textos como este de la literatura universal que han influido sobre la fantasía moderna y que pueden interesar a un lector de fantasía moderna. Gracias y hasta el próximo vídeo.